Regalos macabros. Antología de terror. Rompecabezas. Por Andrés García Santana. Era la mañana de Reyes, por lo tanto, la ilusión de saber cuál era el regalo que había bajo la ventana se apoderó de todo Roncesvalles, el pueblo donde más nieva de España. Igual que en las 2 últimas semanas, ese día, el portal de la casa familiar estaba bloqueado de nuevo por una inmensa cantidad de nieve, la cual retiraba Jorge, el padre de los niños y esposo de Nuria, cada mañana. Deja a tu hermana en paz y ven a hacerte el desayuno, porque yo no pienso hacerlo. Gritó cabreada Nuria, dando un fuerte golpe a la pequeña mesa de madera que le había regalado su suegra. Borja obedeció a su madrastra, debido a que la última vez que no lo hizo le guardó los muñecos de la WWE, con los cuales él pasaba tanto tiempo jugando, y siendo mañana de Reyes se podía arriesgar a quedarse sin ningún regalo. Mientras se comía las tostadas de mantequilla, su hermana pequeña bailaba un villancico, hasta que fue llamada. Marta, hora del desayuno y las vitaminas mágicas. Dijo su madre, asomando la cabeza por el salón. Nuria se refería así a las medicinas de la niña, debido a que la pequeña tenía solo 4 años y no entendía su cruel enfermedad, heredada de la familia de su padre, donde, por desgracia, ya había más de un caso. El desayuno carecía de una persona más, Jorge, quien salió a las 1:30 a trabajar y aún no había regresado. Él era camionero en una empresa de proveedores de alimentación y, en muchas ocasiones, tardaba más de lo estipulado debido al tráfico. Esta vez tenía un encargo un poco más lejos de su trayecto habitual, por lo que no sabía la hora exacta a la que volvería. Mamá. ¿Cuándo volverá papá? Quiero abrir ya los regalos, preguntó la miembro menor de la familia. Tranquila, hija mía, que será pronto. Hoy tiene mucho trabajo, es día de Reyes y tiene que dejar comida en muchos restaurantes, dijo Nuria intentando tranquilizarla mientras ella misma se empezaba a preocupar. Pues que vuelva ya, quiero ver mis regalos. Dijo molesto Borja a su madrastra. Volverá pronto. No hay que perder la paciencia, tenemos que estar la familia entera para abrir los regalos y disfrutar los 4 juntos, dijo, intentando no preocupar a su hija y mirando con cara de cómplice a su hijastro, para que la ayudase a conseguirlo. Pasaba el tiempo y llegó la hora de comer, pero Jorge aún no había llegado, cosa que preocupó mucho a Nuria. Comieron los 3 y después cada uno se puso a hacer sus cosas, Nuria a mirar la ridícula programación televisiva, Marta a jugar con una de sus Monster Egg y Borja a recrear una lucha entre The Undertaker y Rey Mysterio con sus muñecos. Sin que ninguno de los 3 se diese cuenta, se hicieron las 5, pero el padre seguía brillando por su ausencia sin ninguna explicación. Seguramente hay mucho tráfico por la nieve o incluso alguna zona cortada y eso le está haciendo tardar, pensó su esposa intentando tranquilizarse a ella misma. Pasó media hora y decidieron vestirse e ir a dar un paseo y así matar el tiempo mientras el padre de familia llegaba. Salieron por el portal apartando la nieve que se había acumulado y partieron hacia el parque cercano, lleno de niños con sus regalos de Reyes. Mientras los suyos jugaban, Nuria se imaginaba las peores ceosas que le podían haber pasado a su querido esposo, pero esto no hacía más que ponerla aún más nerviosa. A las 7:15 decidió coger a los niños e irse a casa, porque no podía esperar más para ver si estaba Jorge, y encima no tenía pensando nada para la cena. Niños, venid aquí, que nos tenemos que ir ya. Seguramente papá ya ha llegado. Gritó desesperada intentando llamarles la atención debido a que se encontraban lejos de ella. Los niños, nada más escucharla, corrieron sin demora y partieron hacia casa, porque estaban impacientes por abrir los regalos. Al entrar en su hogar, el olor de un agradable perfume embriagaba toda la residencia y se escuchaba la canción Girls You Want to Have Fun de Cyndi Lauper, una de las cantantes preferidas de Jorge. Cuando entraron al salón, se encontraron una caja grande de regalo. El padre de familia por fin había llegado. Cariño, ya estás en casa. Llevamos esperándote todo el puñetero día. ¿Dónde te habías metido? Preguntó Nuria alzando la voz para que pudiera escucharla. Se alegraba de que hubiese vuelto su esposo, su preocupación desapareció dejándole una paz tremenda en el alma. Pero no recibió ninguna contestación, así que se fue hacia la cocina y encontró su móvil encima de la mesa. Habrá ido a ducharse y lo habrá dejado aquí, pensó. Los niños se habían quedado en el salón intentando abrir la caja grande que trajo el padre mientras Nuria, casi por accidente, vio que su marido tenía 8 mensajes no leídos,
Se puso a mirarlos y se quedó en estado de shock. Mientras los niños intentaban abrir la caja, ella leía los mensajes del móvil, eran de una mujer, una amante a la cual él tenía en sus contactos como Juan. Nos han descubierto, cariño mío, van a venir a por mí y a por ti. No conoces a mi marido y a sus amigos. Nos van a hacer daño. No sé cómo se enteraron de lo nuestro. No puedo vivir sin ti. Si nos pasa algo, siempre te voy a querer. Ellos arreglan estas cosas de cuajo. Nuria, al leer estos mensajes, se mareó un poco hasta sentarse en una de las sillas, tirando el móvil al suelo con una rabia incontrolable. Su querido esposo la estaba engañando, diciéndole en su cara todos los días lo mucho que la quería mientras follaba con su amante. Hijo de la gran puta. Maldito seas. ¿Cómo me pudiste hacer esto y más después de la muerte de la madre de Borja? Se preguntaba Nuria en voz baja, llorando, dándole patadas a la mesa. Finalmente, no se contuvo y pegó el grito más fuerte de su vida, acompañado de un insulto dirigido hacia su esposo, aquel porque ella, hacía 10 minutos, estaba tan preocupada. Al escucharla, Borja salió corriendo hacia la cocina para ver lo que le pasaba. Nuria. ¿Qué pasa? ¿Por qué insultas a mi padre? Preguntó Borja preocupado, mirando fijamente a los ojos inundados de su madrastra. Nada, nada. Le contestó mientras se levantaba para limpiarse los ojos. Mientras tanto, escuchó cómo Marta arrancaba el cartón de la caja para ver su regalo, imaginándose un montón de juguetes para ella y para Borja. Al ver lo que había dentro, su corazón se aceleró y les gritó a su madre y a su hermano con una voz alegre: «Mamá. Borja. Los Reyes Magos nos han traído un puzzle de papá para que lo resolvamos todos juntos y así hacerlo aparecer», dijo entusiasmada la niña. Borja y su madrastra salieron corriendo hacia el salón y se acercaron a la caja, de la cual salía un fuerte olor a perfume. Al asomarse, Nuria se desmayó a causa de lo que vio, cayendo sobre la mesa de cristal, rompiéndola y clavándose los pequeños trozos por todo el cuerpo, que atravesaron su arteria axilar, lo que provocó un fuerte caño de sangre. Esta empezó a manchar los pies de Marta, quien se cayó al suelo con la boca llena de espuma, debido a un fuerte ataque de epilepsia, la enfermedad que padecía. Mientras la madre moría desangrada y Marta estaba dominada por la epilepsia, Borja, que no entendía qué estaba pasando, se giró de nuevo hacia el regalo. El presente que les habían enviado los Reyes Magos o, mejor dicho, el marido de la amante de su padre, era el propio Jorge cortado a pedazos con sus 2 dedos medios metidos por los ojos, y estos metidos en la boca. Se observaban también las extremidades femeninas de su querida amante, quien tenía sus uñas completamente arrancadas, carecía de piel y tenía la cabeza abierta, por lo que se podía ver su cerebro en proceso de absorción por parte de los gusanos. En su frente tenía una dentadura con los dientes clavados en ella, eran los de Jorge. Él y su amante murieron tal y como querían, juntos, incluso demasiado. Justo debajo de toda esta carne, había un papel que ponía: «Felices Reyes Magos, familia, aquí tenéis un puzzle para resolver todos juntos». La bella doncella de resina. Por Oscar M. Anton. Ella corría, agonizante, por una larga y oscura calle, semialumbrada por los ventanales de los edificios. Escapaba de algo mucho peor que un depredador, huía de alguien que no tenía escrúpulos. La joven gritaba desesperadamente pidiendo ayuda, pero los pocos que se asomaron por sus ventanas hicieron oídos sordos a sus súplicas. De repente, la joven, al finalizar el largo recorrido, paró unos segundos en los que se vio perdida, pero bastaron para que aquel depredador la atrapara. 5 de enero, último día de Navidades en España, un día antes de que abramos los regalos. Iván, un joven solitario que vive en un pequeño apartamento de una sola habitación, no esperaba regalos de nadie, salvo de su madre, que siempre le mandaba una caja llena de ropa, mantas y productos de aseo y colonias. Iván siempre creció en soledad, con muy pocos amigos. Su pasión por los cómics y los videojuegos le habían apartado del mundo. Y no porque él lo decidiera, sino porque la vida lo quiso así, preferían verlo como a un bicho raro antes de molestarse en conocer a la persona que se ocultaba tras unas páginas llenas de viñetas. Iván, el día en que los Reyes Magos visitaron la ciudad, oyó cómo sonaba el timbre de su casa. Cuando abrió, era un repartidor que le traía un regalo que alguien le había mandado. Según el remitente, el paquete se lo enviaba una tal Selena.
Iván quedó extrañado, no conocía a nadie que se llamase así. Creo que se ha equivocado. ¿Es usted Iván Jodrich? Sí, soy yo. Entonces no me he equivocado. Tenga, por favor. Iván recibió el paquete enviado por el remitente desconocido. Si sabe de ella, dele las gracias de mi parte. El joven se despidió del repartidor, cerrando la puerta con un seco golpe escuchado por todo el edificio. Entró en su casa y colocó el paquete en una pequeña mesa, lo abrió. En su interior había una caja con una muñeca de estética manga. Tenía el pelo largo, liso y negro, con ondulaciones en su flequillo y unos enormes ojos azules. Pero, ante todo, destacaba por su cierta expresión de lamento. Iván sacó la muñeca de su caja y comenzó a observarla detenidamente. Quedó algo extrañado, no conocía a la muñeca de haberla visto en ningún sitio, ni cómic, ni serie, ni tampoco un videojuego. Pero eso no era lo que le extrañaba, sino que su rostro le resultaba familiar. Agarró la muñeca y la colocó en una estantería llena de figuras de distintos tipos. Luego se dirigió a su ordenador y comenzó a mirar su correo electrónico, buscaba saber quién se la mandaba. No vio ningún mensaje extraño, solo tenía spam y nada más, tampoco había ganado ningún concurso. Luego sacó su teléfono móvil y comenzó a preguntar a sus contactos por si alguien sabía sobre el susodicho regalo, pero nadie sabía nada. Iván decidió no seguir buscando y quedarse con la muñeca, no sabía de la chica, pero era un regalo y le gustaba. Era muy tarde, sobrepasando la madrugada. Iván estaba jugando a Final Fantasy. El chico empezó a sentir algo de aburrimiento y pensó en irse a dormir. Pero aún no tenía sueño, así que se acercó al ordenador y lo encendió. Abrió su Facebook y buscó fotos de jovencitas universitarias, encontró a una joven que le llamó mucho la atención. Tenía el pelo rojo y los ojos verdes e iba vestida con su uniforme de trabajo, en él ponía su nombre y el del lugar donde trabajaba. Se llama Soraya y curraba en la mansión de las tapas. Iván se desabrochó el botón del pantalón, se bajó la cremallera y empezó a masturbarse mientras veía las fotos de la chica y acariciaba la pantalla. Justo en ese momento sintió un extraño frío en su nuca, seguidamente notó cómo algo agarró su cuello suavemente, luego, esas manos invisibles comenzaron a estrangularlo. Mientras se ahogaba intentaba quitarse lo que fuera que estuviese agarrándolo, pero no había nada que quitarse, eran unas manos que no existían, que no estaban ahí. Pasado un breve momento fue liberado. Estaba agitado, sobresaltado. ¿Qué cojones?, pensó mientras se acariciaba el cuello. Ese suceso le quitó las ganas de seguir con su paja, por lo que decidió acostarse y que la almohada le ayudara a olvidar lo sucedido. Pasaron varios minutos y estaba a punto de quedarse dormido cuando, de repente, escuchó un fuerte ruido. Dio un salto y salió de su cama rápidamente, pensando que alguien se había ceolado en el interior de su casa. Entonces, se dispuso a buscar un objeto contundente en su habitación para defenderse, pero, en ese momento, lo único que tenía que podría servirle como arma era el mando de su PlayStation, así que lo agarró y salió de su habitación en búsqueda del intruso. Caminó por el oscuro pasillo, con pasos lentos y con mucho cuidado, prestando atención a su alrededor. Entonces, al final del pasillo pudo ver una sombra que caminó a una velocidad fugaz hacia la izquierda, seguidamente, lo hizo hacia la derecha, repitiendo los mismos pasos varias veces. Iván observó extrañado a aquella persona, sin entender qué hacía en su casa ni su extraño comportamiento. Continuó caminando para golpear al individuo, pero cuando se acercó a donde estaba, no había nadie. Iván encendió la luz del pasillo y comenzó a buscar al intruso, pero seguía sin ver a nadie. Siguió buscando por toda la casa, salón, cocina, cuarto de baño. Pero no encontró rastros de ninguna presencia física, aún así, seguiría buscando, todavía le quedaba un lugar sin registrar y donde le aterrorizaba descubrir al sospechoso, su habitación. Comenzó a caminar con mucho cuidado, apagando todas las luces y volviendo hacia su cuarto. Cuando llegó al pasillo, escuchó un fuerte golpe que provenía de su cuarto, sonaba muy pesado, como si algo grande se hubiese caído. Fue corriendo hacia allí y, cuando llegó, se encontró con la torre de su ordenador y la consola tiradas en el suelo. Asustado y sorprendido, se acercó a ellas y se agachó para colocarlas en su sitio. En ese momento sintió cómo de la estantería de atrás se caía una de sus figuras, se giró y se levantó bruscamente.
Cuando fue a acercarse para recogerla, vio que todas sus colecciones de merchandising se caían al suelo desde la estantería en la que estaban. Iván se aterrorizó al ver aquello, parecía un terremoto, pero sin que el suelo temblara bajo sus pies. La estantería quedó vacía, todos sus artículos de colección estaban tirados por el suelo, todos menos uno, la muñeca que la desconocida remitente le regaló. Todo estaba en calma, pero otro sonido lo alertó, escuchó el desgarrador grito de una joven que provenía de su espalda. Iván se giró, y justo en la pantalla de su ordenador apareció un vídeo. En él podía verse una oscura calle, y después apareció una joven corriendo desesperadamente mientras gritaba y pedía ayuda. A continuación, apareció un joven. Iván reconoció a ese tipo que corría detrás de la chica, aquella escoria era él mismo. El vídeo finalizó con Iván agarrando a la joven y apuñalándola salvajemente en el pecho. Se acercó a la pantalla de su ordenador lentamente, y aproximó su sorprendido rostro para apreciar mejor el vídeo. Entonces, apareció una fantasmal silueta que alargó sus brazos y lo agarró por la cabeza. Comenzó a golpearlo salvajemente contra la pantalla. La sangre que salía de su rostro manchaba el monitor, pero, en el último golpe, fue electrocutado. La mañana del 6 de enero muchos abrieron sus regalos mientras veían en las noticias el hallazgo del cadáver de Iván. Por la red se filtraron las fotografías que los criminólogos le hicieron. Su rostro estaba destrozado, tenía la nariz rota y desviada, la frente magullada por los golpes, sus ojos derretidos por la electrocución, y su rostro era un reflejo del último horror que contempló. Iván se había convertido en algo peor que un depredador, era un hombre que se obsesionaba con las mujeres. Y sentía auténtico placer asesinándolas. Cada año son muchas las mujeres que mueren a manos de aquel que se cree un hombre. Pero no, no lo es, ni siquiera creo que sea humano. Simplemente, peor que un depredador. Os deseo felices fiestas. En línea con el infierno. Por Tamara López. Los copos de nieve morían, derretidos, al chocar contra la ventana de la cabaña, cuyo cristal se mantenía cálido gracias al fuego de la chimenea que ardía en el interior. Las nevadas eran el pan de cada día en Calamocha, sobre todo en fechas tan señaladas como esta, el Día de Reyes. Alonso Prieto observaba los pocos regalos que tenía bajo el árbol, cortado por él mismo en el bosque que rodeaba su hogar desde hacía más de 3 años, y que eran todos de sus padres, que actualmente vivían en el sur de Francia, pero que no se olvidaban de su hijo y le hacían llegar unos cuantos presentes a través de un mensajero. Pero ese año había otro regalo, uno envuelto en un sencillo y austero papel negro mate, que no tenía como remitentes a sus progenitores, sino a alguien del que ni siquiera se acordaba, su profesora de primaria. Mientras soplaba delicadamente a la taza de chocolate caliente que le caldeaba las manos, miraba sin cesar esa pequeña caja envuelta y la nota que llevaba pegada en un lateral. Ya se la sabía de memoria, querido Alonso, sé que igual ni me recuerdas, o quizás sí, quién sabe, pero todos estos años te he tenido en mi pensamiento. Fuiste uno de mis alumnos favoritos, con tus virtudes y tus defectos, y he seguido desde las sombras, durante todos estos años, tu carrera. Ahora, además de tu primera profesora, considérame también tu fan número 1. Sé que tienes mucho dinero, más del que yo podría ganar en 3 vidas, pero te aseguro que este regalo que hoy te mando no puede pagarse, no tiene precio. Cuando lo abras, lee atentamente las instrucciones y, sobre todo, úsalo bien, Alonso, no es un juguete. Espero que te sirva para reconciliarte con tu pasado, para estar en paz con tu presente y para que encares mejor tu futuro. PD, soy una fan, no una acosadora. Tu dirección me la han facilitado tus padres. Espero de corazón que no te moleste y, por favor, que no te enfades con ellos. No me lo perdonaría. Con todo el afecto del mundo, Goya Quiroga. Alonso no daba crédito, ¿a qué venía esto? Porque, si tan fan era suya, nunca se había puesto en contacto con él hasta ahora. ¿Por qué tenía que reconciliarse con su pasado? Por el amor de Dios. Decidido, soltó la taza con un chocolate ya frío y demasiado espeso en la mesa de roble que estaba al lado del sofá y se levantó, dispuesto a abrir aquel misterioso regalo. 3 días más tarde, en el estudio de grabación, seguía dándole vueltas al contenido de la caja, un teléfono móvil. No, su antigua profesora no le había enviado el último modelo de iPhone, sino algo increíble y aterrador,
un terminal que tenía línea directa con el más allá. Según ella, si pulsabas la tecla, la única tecla que el aparato tenía, y pensabas en alguien ya fallecido, podías hablar con esa persona. Eso sí, solo una vez, como si fuese una macabra y final despedida. No hagáis muchas preguntas, pues ni Alonso tiene las respuestas, ni Goya se las ha dado. Simplemente, en unas austeras instrucciones escritas a mano que encontró dentro de la caja, ella le dice que es algo exclusivo que un familiar suyo ha diseñado. Aún no está a la venta, pero lo admira tanto que quiere que él sea el primero en probarlo. El técnico lo saca de sus pensamientos, se guarda el terminal en el bolsillo y se pone los cascos. Había que grabar el nuevo disco. Sentado en su butaca favorita, esa que todos tenemos, que nos da calor en invierno y es fresquita en verano, con un humeante café con leche recorriendo su garganta, Alonso miraba fijamente el móvil. Aquello era una macabra broma, sí, eso debía ser, una broma para hacerle pagar todas las veces que desobedeció a su profesora, todas aquellas charlas que mantenía con su compañero de pupitre, su por aquel entonces inseparable amigo Juan Díaz, mientras ella les pedía una y otra vez que se callasen y atendiesen la lección. Pero, ¿qué iba a perder por probar? ¿Qué malo podría suceder solo por pulsar esa tecla que lo atraía irremediablemente? Se levantó, puso la medio vacía taza en la repisa de la chimenea, cogió el terminal y volvió a su butaca. Mientras se quitaba las zapatillas de estar por casa y doblaba las rodillas para cobijarse por completo en su asiento, pensó en su abuela Dolores. Ella preparaba los mejores buñuelos del mundo, y siempre que iba a su casa se los hacía, pues sabía lo mucho que le gustaban. Alonso recordó también las veces que le curó las rodillas, soplándole mientras le ponía agua oxigenada para que no le escociese. Y, por supuesto, se acordó de su apoyo cuando confesó, en mitad de una cena familiar, que dejaba sus estudios de derecho para dedicarse a su pasión, la música. Su querida abuela, pensó una vez más mientras pulsaba el botón, que murió justo cuando él publicó su primer disco en la mayor discográfica del país, como si hubiese esperado a verlo triunfar para irse tranquila de este mundo. Su abuela. Alonso, hijo mío. Las lágrimas le impedían hablar, pero, sin la más mínima duda, la que hablaba era su difunta abuela. No podía ser. Era una puta locura. Una locura de las grandes. La mayor locura de todas. Hijo. ¿Estás ahí? Sí. Estoy aquí. Abuela. Por Dios. No sé cómo esto puede ser posible. No lo entiendo. Me estoy volviendo loco. Verás, me han regalado un. Lo sé, hijo, lo sé. Aquí lo sabemos todo. Por favor, no me cuelgues todavía. No, abuela, no. Alonso rompió en un llanto incontrolable, desconsolado, hipando mientras intentaba recuperar la voz y no pensar demasiado en con quién estaba hablando. ¿Cómo estás? ¿Eres feliz ahí? No te preocupes, mi vida. Soy feliz, muy feliz. Estoy con el abuelo, aunque ahora mismo no está aquí, a mi lado. Ya no me duelen los huesos, puedo bailar cada día. Como hacía cuando era joven. Y veo perfectamente, a tomar por culo las cataratas. Oh, esta vieja nunca ha sabido controlar la lengua. Estoy bien, hijo, quédate tranquilo. Un pitido interrumpe la llamada. Alonso, con los ojos hinchados de tanto llorar, se retira el aparato de la oreja y lo mira. En la pantalla, una cuenta atrás le dice que quedan 10 segundos de llamada. Abuela, no sé muy bien cómo funciona esto, pero creo que tengo que dejarte. Te quiero, abuela, perdóname por no habértelo dicho en vida. No hacía falta, cariño, yo ya lo sabía. Te quiero, hijo. Cuídate siempre, yo lo haré desde aquí. La llamada se cortó y Alonso lloró durante horas, con el móvil apretado en la mano. Había vuelto a revivir cosas que creía olvidadas, al escuchar la voz de su abuela, algo se le volvió a romper por dentro. La había escuchado, sí, pero también había vuelto a perderla por segunda vez en la vida. Se pasó 3 días metido en la cama, no tenía ganas de nada más que no fuese llorar y regodearse en los recuerdos felices. Cuando se decidió a levantarse, lo primero que hizo fue darse una ducha con agua tan caliente que ni el mismísimo Lucifer la aguantaría. Cambió el pijama sucio por otro limpio,
Se colocó unos calcetines de pelo con estampado de renos y se afeitó. La despensa estaba medio vacía, pero aún contaba con cantidades ingentes de lo más vital para él, granos de café. No le gustaban las moderneces, incluyendo las cafeteras de cápsulas cuyo resultado era más un agua sucia con sabor a cloro que café, así que tenía su propio molinillo y cada mañana lo utilizaba para moler la cantidad necesaria para todo el día, que solía ser bastante más de la recomendada. Esos días le habían servido para llorar mucho, más que en toda su vida, pero también le valieron para pensar y tomar una decisión respecto a su regalo. Si tenía una oportunidad de volver a hablar con sus seres queridos, lo haría, aunque luego nadie pudiese evitar que viejas heridas se le abrieran y le invadieran el cuerpo como si fuesen gangrena. Puso el café recién molido en la cafetera de metal, llenó la parte inferior de agua y la llevó hasta el fuego. Mientras se hacía, iba a hacer otra llamada. Así, se sentó en la butaca, con los pies casi rozando las ascuas frías que casi sobresalían de la chimenea, y recordó. Mateo, su mejor amigo, fue el elegido esta vez. Hacía 3 años que murió en una cuneta, cuando perdió el control de su moto y su cabeza fue a parar de lleno contra el quitamiedos. Llevaba casco, pero nadie pudo evitar que, cuando los servicios sanitarios se personaron en el lugar y se lo quitaron, los sesos salieran también pegados en él. Tardó 2 interminables y agónicos minutos en morir. Dejó a su mujer, Laura, rota de dolor y sola con las gemelas, que por entonces contaban con 3 años. Alonso era el padrino de las niñas, y desde entonces se hacía cargo económico de las pequeñas para echarle una mano a la madre. Pulsó el botón y esperó. Cabrón de mierda. ¿Cuánto tiempo? Sí, sin duda, ese era su amigo. Se conocieron justo cuando Alonso estaba inmerso en su primera gira nacional. Mateo era empleado del catering que se encargaba de que todo estuviese a punto en los camerinos de las estrellas. 3 meses en soledad pueden dar para mucho, y ahí estuvo siempre Mateo, dispuesto a tenderle un buen café caliente cuando más lo necesitaba. Se hicieron inseparables. Joder, tío. No puedo creerme esto. Creía que con lo de mi abuela ya estaba convencido, pero esto. Alonso creía que ya no le quedaban lágrimas, pero se equivocaba. Ahí estaban de nuevo, calientes y saladas, saliendo de sus ojos a borbotones. Venga ya. No llores, amigo. Él y ese positivismo que tanto lo sacaba de quicio a veces. Su hermano elegido, que estaba muerto, lo estaba animando, a él, que tenía toda la vida por delante. ¿Cómo estás, Mateo? Te echo mucho de menos, tío. Dejaste un vacío enorme, colega. Laura y las niñas te extrañan a rabiar, te recuerdan cada día. Y yo a ellas, terriblemente, cada segundo del día. Ver a mis hijas crecer desde aquí, sin poder tocarlas, ni abrazarlas, sin hacerle el amor a mi mujer, que cada día está más bonita. Es horrible, tío, no te voy a mentir. Por primera vez desde el día en que se conocieron, Alonso lo nota triste, abatido, y se siente morir por dentro al darse cuenta de que se va a pasar así toda la eternidad, solo, sin su familia. No sabes cuánto lo siento, amigo. Esa noche. Yo tuve la culpa, yo te mandé a por bocadillos. Si no te hubieses ido del estudio, si no hubieses cogido la moto. Si no hubiese ido a por bocadillos, me habría matado después, de vuelta a casa. Era mi hora. Y punto. No te martirices, tío. No lo hagas. Tú no tuviste la culpa, sino la mancha de aceite que había en la carretera. Te quiero, amigo, que no se te olvide nunca. Justo cuando iba a responderle, a decirle que él también le quería con todas sus fuerzas, que lo recordaba cada día, que lo echaba en falta cada segundo de su existencia, la llamada se cortó. Si hablar con su abuela lo sumió en una profunda tristeza, hacerlo con Mateo lo hundió en la mierda más profunda. La culpa, que nunca lo abandonó del todo, resurgió ahora en su ser como si fuera un ave fénix. Si él no lo hubiese hecho coger la moto aquella noche. Llamó a Laura y, entre lágrimas, le pidió perdón una y otra vez, con la voz rota y los ojos inundados de lágrimas mientras ella, que no entendía a qué venía eso a esas alturas, le susurraba que no había nada que perdonarle. Pasaron días, no sabía cuántos, en los que solo se levantaba para ir al baño y a beber un poco de agua, su estómago no le toleraba nada más.
Revocó la decisión tomada tras la llamada a su abuela y se juró a sí mismo no volver a utilizar ese maldito teléfono, por mucho que le tentase hablar una vez más con su tío Ramón, fallecido hacía 10 años por un cáncer de huesos, o con Paula, su primera novia, que se suicidó cuando perdió al bebé que esperaba con el guaperas del instituto. Cuando al fin pudo serenarse y levantarse de la cama, al menos por unas cuantas horas, preparó una cafetera de café recién molido, se ducheó y se puso una bata llena de pelusas. El estómago le rugió, así que acompañó la cafeína con un plátano demasiado maduro que tenía en el cajón de las verduras de la nevera. Tras comer un poco, dejó el móvil en la repisa de la chimenea, dispuesto a no tocarlo nunca más. Sintiendo un inmenso alivio al hacerlo, se alejó lo más rápido que pudo y se sentó en la butaca, tomando sorbitos de café caliente mientras miraba por la ventana, observando caer los copos de nieve, viéndolos morir al chocar contra el cristal. Rid-ding. Rid-ding. Su teléfono sonó y se levantó, dirigiéndose hacia su habitación para cogerlo de la mesita de noche. A medio camino se detuvo, con el corazón golpeándole el pecho con la fuerza del martillo de Thor. Su móvil no podía estar sonando. Tras acabar de grabar el disco y después de la conversación mantenida con su abuela, habló con su manager y le pidió unas semanas de descanso antes de comenzar los bolos y la nueva gira. Cuando se las concedió, apagó el teléfono y lo abandonó en el cajón. Rid-ding. Rid-ding. Ahora su corazón hizo todo lo contrario, y menguó su ritmo para saltarse 2 o 3 latidos. Lo que sonaba era su regalo, el móvil que había dejado hacía un rato en la repisa de la chimenea. ¿Cómo era posible? Las instrucciones eran claras: para hablar con alguien del más allá, tenías que pensar en tus recuerdos con esa persona y pulsar el botón. Quizá, si su abuela o Mateo pensaban en él con la misma fuerza. Rid-ding lo cogía. Probablemente fuese uno de los dos. Tal vez Mateo, del que no pudo llegar a despedirse del todo. Se dirigió hasta la chimenea, miró la pantalla, en la que no ponía ningún nombre ni número de teléfono, y descolgó. Sí. Hola, Alonso. La voz alegre de un niño de no más de 4 años le heló la sangre. Perdóname, pero creo que te has confundido. Yo no. Que él supiese, no tenía ningún familiar ni conocido que hubiese muerto de niño. Pero, maldita sea, lo había llamado por su nombre. Una risa infantil de ultratumba resonó en el altavoz. La llamada se cortó. Habían pasado 2 días desde la llamada del niño, y Alonso se los había pasado interrogando a sus padres. ¿Tenía algún primo que falleciese de niño? Quizá el hijo de alguna vecina con el que jugase a la pelota en la plaza. Sus progenitores lo trataron casi como a un demente, diciéndole que tenía más de 30 años para andar jugando a los detectives e inventando historias, pero había algo en el tono de voz de su padre que no le convencía del todo. Su madre siempre fue más fría, la veía capaz de inventar una mentira y mantenerla hasta el fin de sus días sin que nadie lo notase. Pero su padre, Fernando, era transparente, no sabía mentir, y tampoco le gustaba. Alonso sabía que algo le ocultaban, y estaba dispuesto a averiguar el qué. La casa en la que se crió se encontraba tan solo a 20 kilómetros de su actual residencia, y, aunque permanecía deshabitada y cerrada desde que sus padres se marcharon a vivir a Francia, Alonso tenía una copia de las llaves, por si ocurría algún imprevisto y tenía que acudir antes que sus progenitores. Decidido, se montó en su viejo Ford Mustang, a pesar del dinero que tenía, que era mucho, se negaba a deshacerse de su compañero de viaje mientras éste se mantuviese en marcha, y lo arrancó. Cuando llegase a su antiguo hogar, registraría todos y cada uno de los álbumes de fotos, dispuesto a descubrir si tuvo algún germano mayor que muriese, por ejemplo, antes de que él naciese. Era una idea descabellada, pero cosas peores y más retorcidas había visto en las películas de terror que tanto consumía. La carretera estaba helada y el coche le patinaba de vez en cuando, pero si iba despacio no pasaría absolutamente nada. Estaba acostumbrado a conducir en esas extremas condiciones. Pasados 15 minutos, vio a lo lejos su antigua casa, con la pintura desconchada, pero tan confortable incluso desde el exterior. Rid-ding, el móvil sonó en su bolsillo. Ni siquiera recordaba haberlo cogido. Lo sacó y encontró lo mismo que la última vez: ningún nombre, ningún número. Solo una tecla para descolgar. Diga. Inevitablemente, la voz le tembló. Alonso,
¿por qué no vienes a jugar? Ya no quieres ser mi amigo. Estoy muy triste. ¿Por qué me hiciste daño? Sintió como si 1000 estacas se le clavasen a la vez en el estómago. Daño. Él. Ni siquiera sabía quién era ese niño, por el amor de Dios. Mira, lamento mucho que alguien te hiciese daño, pero yo no te conozco, no sé quién eres. Igual te has. Te has olvidado de mí. Te dejé mis lápices. Dijiste que eras mi amigo. La voz del niño pasó de la tristeza al enfado en cuestión de segundos. Alonso estaba paralizado, no sabía qué responderle para no aumentar su ira. Si tú quieres que sea tu amigo, lo seré, te lo prometo. Solo quiero que entiendas que yo no fui quien te hizo daño, yo. Ojalá te mueras tú también. Ojalá te muertas. Muérete, Alonso. La llamada se cortó. Alonso aparcó bien el coche en la puerta de la casa de sus padres e intentó bajarse de él sin derrumbarse, las piernas le temblaban como si fuesen flanes. Paso a paso, luchando para no desmoronarse de puro miedo, llegó hasta la puerta y la abrió. El aire viciado le dio una bofetada en la cara, probablemente llevaría 2 años o más sin que nadie la ventilase. Se sentó en la silla del rellano, la que estaba junto al perchero. Pasados unos minutos durante los que creyó recomponerse un poco, se irguió y fue hasta el salón, donde su madre guardaba todas las cajas llenas de fotos dentro de un armario comido por la carcoma. Las sacó todas, las miró una y otra vez, pero no vio rastro de ningún posible hermano mayor, primo o vecino que pudiese estar muerto. Encontró, entonces, sus álbumes escolares. Repasó uno a uno todos los cursos, pero se acordaba perfectamente de todos los compañeros y compañeros que allí salían. Todos, que él supiese, crecieron en el pueblo, algunos se marcharon luego, otros continuaban allí, criando a sus propios hijos. Pero una foto pegada a otra le llamó la atención. En ella, un Alonso de no más de 4 años sonreía mientras miraba a cámara, a su lado, un niño pelirrojo lo miraba con esa inocencia posible en ellos. Ambos tenían las manos llenas de lápices de colores. No lo recordaba, ni a ese niño ni ese momento. Cuando se dispuso a darse la vuelta para volver a casa y llamar a sus padres exigiendo respuestas, un golpe fuerte en la cabeza lo derribó. Desde el suelo, medio mareado y con los ojos llenos de la sangre que le caía por la frente, entrevió a alguien. A su agresora. A su profesora Goya. ¿Qué? Cállate, Alonso. Cállate, de verdad, no me lo pongas más difícil. Ah. Veo que has encontrado la foto. Se la quitó de las manos con un brusco tirón y la miró. Los ojos se le humedecieron y la locura le mudó el rostro. No te acuerdas, ¿verdad? Mi Raúl, mi pobre niño. Ibais juntos a la guardería, erais inseparables, Alonso. Pero tú eras un niño mimado que lo tenía todo, pero al que no le gustaba compartir nada. Nunca, jamás, dejabas tus cosas, pero mi Raúl, el bueno de mi sobrino, sí que te dejaba las suyas. Ese día, el que refleja la foto, fue el último de su vida. Lo mataste, Alonso. Le quitaste sus lápices y, cuando te pidió que se los devolvieras, le atravesaste el ojo y el cerebro con uno de ellos. Murió en el acto. Mientras mi hermana se volvía loca de remate al enterrar a su único hijo, y yo lidiaba como podía para cumplir con mis clases en el colegio y sus citas en el psiquiatra, tus padres te llevaron al mejor especialista de la región y te borraron los recuerdos. Para que tuvieras una vida feliz, dije Ron. Una maldita vida feliz. Yo no sabía nada. Que te calles. Tú le arrancaste la vida. Lo justo es que ahora yo te arranque la tuya. Dicho y hecho. Lo último que vio Alonso fue a su querida de profesora sacarse un lápiz del bolsillo de su abrigo y apuñalarlo con él. Mientras perdía la vida en la alfombra del salón de sus padres, con un lápiz hincado en su cerebro y con líquido ocular deslizándose por su cara, Goya le quitó el móvil del bolsillo y se fue, cerrando tras de sí la puerta y, con ella, el episodio más triste de su vida. Ojo por ojo. Literalmente. Día de Reyes. Por Rain Cross. Miró a través de la ventana de su habitación. La nieve caía incesante, como lágrimas espectrales, cubriendo las calles de nubes de algodón. José sonrió al verlo, le encantaba el invierno, y aquella noche era especial, ya que sus majestades, los Reyes Magos,
harían su visita anual y le dejarían un presente bajo el árbol. Escuchó ruidos en la cocina y supo que su madre ya estaba preparando la cena. Bajó Theo riendo las escaleras del viejo cortijo en el que vivían para contemplar las delicias que habría para cenar. Y no se equivocaba, la señora Ramírez metía un pollo desplumado junto a un par de verduras en el horno cuando él hizo acto de presencia. Bien. Guiso para cenar. Exclamó mientras se le hacía la boca agua. Su hermano pequeño, Pedrito, apareció Theo riendo con un avión ajado en las manos. Mami, tengo hambre, ¿cuánto falta para comer? La madre le guiñó un ojo. Paciencia, hijo. En un par de horas estará todo listo. Pero tendrás que meterte pronto en la cama, que ya sabes qué día es hoy. Sí. Hoy vienen los reyes. Pedrito se fue dando saltos de júbilo. José lo contempló, aún recordaba el momento en el que la comadrona lo llevó al salón, envuelto en una sábana manchada de sangre, y anunció a los presentes que todo había salido bien. Su padre lloró de alegría, aunque después jamás lo reconoció, al saber que tanto su esposa como su segundo retoño estaban sanos. Aquel recuerdo le hizo sonreír. Ha crecido tan rápido, pensó, dentro de poco le dejaré jugar con mis juguetes, y no solo con ese avión. José se fue al salón. Su padre se encontraba sentado en la trillada butaca verde que los vecinos le dieron hacía unas semanas, leyendo el periódico del día. El niño se acercó de nuevo a la ventana para seguir mirando cómo los copos seguían ofreciendo su espectáculo invernal. No supo cuánto tiempo se quedó ahí, observando, hasta que su madre le sobresaltó al anunciar que la cena estaba lista. Los 4 miembros de la familia Ramírez se sentaron alrededor de la mesa, deleitándose con el buen olor de la comida. Después de las bendiciones, empezaron a devorar el pollo y las patatas, salvo José, que tenía un nudo en el estómago. Siempre me pasa lo mismo, y es que, estaba tan nervioso por los regalos, que aquella noche no tenía hambre. Su madre contempló el plato lleno, pero no le dijo nada. Cada año era lo mismo. Llegó la hora de irse a dormir. José no sabía si podría conciliar el sueño, pero sabía que no podría levantarse de la cama o los reyes no le dejarían nada más que carbón. Sus padres le dieron las buenas noches desde el umbral de la puerta y todos se fueron a dormir, con la esperanza de ver qué sorpresas habría debajo del árbol. José se despertó ansioso. Había tenido una pesadilla, la misma que sufría cada noche, por lo que le costó un poco calmarse. Al hacerlo, recordó que debía bajar rápido las escaleras para ver su regalo. Y ahí estaba, debajo de aquel pino que su padre había cortado con sus propias manos en un bosque cercano, un paquete con su nombre. He sido bueno. Dijo con alegría, aunque eso le duró poco. Miró a su familia, su madre lloraba aferrando algo en las manos. Al examinarlo con detenimiento, se dio cuenta que era el pijama que él llevaba aquella misma mañana. No lo entiendo. Empezó a decir, pero entonces, recordó. A su mente vinieron los destellos, los gritos y la sangre. La casa de sus abuelos, el día de Año Nuevo, su tío, explicando anécdotas sobre su exilio a Francia, su hermano Pedrito, el cual aún era un bebé. Sus padres saliendo de la casa y él volviendo para recoger un avión de hojalata que se había dejado en el patio trasero. La bomba que cayó en aquel momento y que le arrebató la vida con tan solo 8 años. El despertar, confuso, de vuelta en su hogar, para ver a su familia rota. El descubrir que nadie podía verle. Pero, a pesar de llevar 4 años muerto, sus padres jamás se olvidaban de darle las buenas noches ni de ponerle un plato en la mesa. Y cada mañana de Reyes, al amanecer, había un regalo con su nombre debajo del árbol. Felices día de Reyes, mi José, dijo su madre entre lágrimas mientras su padre la abrazaba. Feliz día de Reyes, mamá, contestó él, regalándole un abrazo fantasmal que no pudieron notar. Un relato de regalo. Por Cristian L. González. Al llegar diciembre, es posible olfatear en el aire las fiestas navideñas, el festejo de fin de año y la noche de Reyes, en menor medida. En Argentina, también se recuerda al último mes del año como la llegada del calor sofocante y el derrumbamiento económico que cargan en sus espaldas desde el caótico 19 de diciembre del 2001. A pesar de todo lo bueno y malo que conlleva el 12º mes, Mabel y Carlos, un matrimonio de 35 años, solo tienen en su cabeza cómo sorprender a Fabián, su pequeño hijo de 10 años, con el mejor de los regalos.
Esto sucede cada año al llegar la segunda quincena de noviembre. Porque es en ese momento cuando comienzan a planear todo el evento para su hijo. Todo comenzó con el llanto de Fabián cuando tenía 4 años al no recibir el regalo que él tanto deseaba debajo del árbol navideño, un muñeco articulado de Goku. Mabel intentó consolar al pequeño diciéndole que, este año, Papá Noel, como lo llamamos por estos lados, estaba corto de efectivo. Mabel odiaba la mentira, pero no tenía alternativa. Le partía el alma ver a su hijo llorar de esa forma tan desgarradora. Entonces fue cuando Carlos decidió distraerlo con una historia de terror. Fabián quedó embobado al escuchar las palabras, sangre, y, gritos desesperados, saliendo de la boca de su padre. Tenía prohibido ver películas de ese género, por eso se sorprendió al escuchar semejante historia. A partir de ese año, Fabián dejaba su carta debajo del árbol navideño con la solicitud de un juguete no tan costoso y un cuento de terror. Les llevaba aproximadamente entre 15 y 20 días escribir el relato. Mabel controlaba que no contuviese demasiados excesos para un pequeño como su hijo, sin embargo, Carlos aumentaba la violencia y la intensidad de los personajes, haciendo que el contenido fuese cada vez más perturbador. Fabián sonreía al ser parte de la narración de sus padres, ambos solían dramatizar los diálogos, llevando el regalo a otro nivel, y lo disfrutaba más que abrir su otro regalo. Ansiaba la llegada de las fiestas para escuchar una nueva historia. Ya tenés 10 años. Afirmó Carlos. Estás cada día más grande. Entonces. Fabián agachó la cabeza con cierto grado de vergüenza. ¿Qué pasa, Fabi? Nada, contestó casi susurrando. No le mientas a papá. Contame qué te pasa. Es sobre lo que le quería pedir a Papá Noel este año, respondió con una sonrisa dejando al descubierto uno de los últimos dientes de leche que se le habían caído. ¿Tan pronto? Exclamó Carlos mientras frotaba los pequeños rulos de la cabeza de su hijo. Es en lo único que pensás. Este chico solo quiere regalos. ¿Por qué tanto griterío? Preguntó Mabel al entrar al comedor. Tu hijo, el pequeño sanguijuela. No soy una sanguijuela. Contradijo Fabián sin saber el significado de la palabra. A veces no sé quién de los es el niño, afirmó entre risas Mabel. Sos una sanguijuela. Volvió a repetir Carlos, pero ahora atacaba a su hijo con unas cosquillas. No lo soy. Gritaba Fabián entre risas. Basta los dos. Exclamó Mabel poniendo orden en la sala. Ambos agacharon la cabeza al oír la reprimenda de la mujer. Los amigos de Fabián lo envidiaban por la iniciativa de sus padres. Los pequeños niños creían que era una idea increíble que le relatasen cuentos de terror en vísperas de Navidad. Durante la etapa de la infancia, suele llamar la atención el género porque es aquello que prohíben los adultos, aumentando así la curiosidad de los infantes. ¿Tus papás ya tienen preparada la historia de este año?, preguntó Julia mientras salían del colegio. Era su último día en el 5º grado y pasarían 3 meses sin verse por las vacaciones de verano. No lo sé, contestó Fabián un tanto deprimido. Espero que sí. ¿Por qué crees que no lo harían? Ayer intenté pedirle a mi papá que este año el relato venga con mayor tensión. Sé muy bien que me pone trabas, no permite el exceso de sangre. Cada narración me genera menos terror. No me siento de la misma forma que cuando tenía 5 años. Por eso creo que es momento de escuchar algo más tenebroso. ¿Y qué te contestó? No llegué a preguntárselo, Fabián frunció el ceño mostrándose enojado. Empezamos a hacernos chistes y mi mamá hizo que ambos nos callásemos. Mabel veía asombrada cómo su hijo salía junto a su compañera de clase. Le costaba creer lo rápido que pasaba el tiempo, aunque todavía era joven, Fabián estaba cerca de la preadolescencia. Hola, ma. Exclamó el pequeño al verla. Creía que iba a venir papá a buscarme. No, me avisó que iba directamente para casa porque tenía que quedarse en el trabajo. Mabel le mintió a su hijo, le costaba mucho hacerlo, pero ciertas veces debía hacerlo porque ayudaba a la vida cotidiana. Carlos estaba en la búsqueda del muñeco gigante que Fabián había nombrado durante todo el año, esta vez no querrían fallarle a su hijo, sin embargo, él anhelaba con todo su ser escuchar la dramatización de sus padres. Vamos, Fabi. Preguntó Mabel abriéndole la puerta del coche a su hijo. Chau, Julia, saludó Fabián desde el interior del vehículo. Que pases lindas fiestas. Vos también, Fabián,
exclamó Julia agitando su pequeña mano. Espero que el relato de este año te guste mucho. ¿Cómo sabe que todos los años te contamos una historia? Indagó sorprendida Mabel mientras ponía en marcha el motor del auto. Es que, cuando volvemos de las vacaciones de verano, suelo contarles el mismo cuento a mis compañeros. Les encanta. Mabel sonrió al observar la alegría de su hijo por el espejo retrovisor. Carlos salió antes de su trabajo para contar con tiempo suficiente para la búsqueda del regalo. Pasó parte de la tarde recorriendo jugueterías de diferentes barrios porteños sin obtener un resultado positivo. Cuando estaba por rendirse, vio lo que buscaba en la vidriera de un local y grata fue su sorpresa al entrar a dicho sitio para adquirir el tan ansiado tesoro para Fabián. El dueño lo envolvió con cuidado y Carlos lo escondió en el baúl de su auto. Aún faltaban 15 días para Navidad, pero él ya podía respirar con tranquilidad. Parte de lo que se habían propuesto ya estaba realizado. Solo quedaba contarle una verdadera historia de miedo a su hijo. Aunque, a su parecer, la que había escrito junto a Mabel carecía del horror necesario para un pequeño de 10 años. Los días pasaron mientras se acrecentaba el calor húmedo de Buenos Aires. A medida que la crisis se fue apoderando del país, el espíritu de las fiestas fue desapareciendo de igual manera que el capital de los bolsillos. A pesar del mal trago que se gestaba en las calles, Fabián deseaba con todo su ser la narración de sus padres. No quería otra cosa, solo eso. Escuchar una verdadera historia de miedo. Hoy vamos a tener una noche de hombres, dijo Carlos. ¿Por qué? Preguntó Fabián con la clásica curiosidad de un niño. Mamá tiene la cena de fin de año en el trabajo. Así que esta noche será solo para nosotros. Carlos levantó a Fabián por los hombros, haciendo que ambos se rieran. Luego cayeron sobre el sillón del comedor y ambos volvieron a lanzar una risotada. Mejor que se porten bien los dos, exclamó Mabel al entrar al ambiente. Estaba bien vestida y maquillada cuidadosamente. Nada de líos, y vos, Fabián, hacele caso a tu papá. Sí, mamá, respondió el pequeño colocando su mano sobre su frente, como si fuera un militar que aceptase la orden de un superior. Mabel rió al ver el gesto de su hijo y luego dijo, lo mismo va para vos, Carlos. Acordate que sos el adulto responsable. Carlos dio un salto del sillón y gritó, sí, mamá. Repitiendo la morisqueta de Fabián. Las risas se hicieron presentes en el interior de la casa. Era 23 de diciembre, las fiestas estaban al caer y el pequeño hijo del matrimonio estaba realmente extasiado por su regalo. Comieron pizza mientras miraban Are You Afraid of the Dark. Fabián se sorprendía al escuchar esas oscuras historias para niños. Carlos sabía que le gustaría a su hijo, pero le hizo prometer que no le contaría nada a su mamá. El pequeño ya tenía edad suficiente para leer a autores como R.L. Stein, Christopher Pike o Tom Stone, sin embargo, la sobreprotección que ejercía Mabel hacía imposible que Fabián disfrutara de ese abanico de posibilidades literarias. Este programa lo veía cuando tenía tu edad, comentó Carlos mientras llevaba los platos a la cocina. Habían sobrado 3 porciones de pizza y aceitunas, ya que a ninguno de los dos les gustaban. También existían otros bastante similares, pero este, sin lugar a dudas, era el mejor. ¿En serio es tan viejo este programa? Preguntó Fabián con inocencia. Aunque el show poseía en sus espaldas casi 30 años, aún continuaba vigente. Bueno, che, que tampoco soy tan viejo. Sí lo sos. Señaló Fabián con una enorme sonrisa en su rostro. Está bien, lo soy. Pero es mejor eso que ser una sanguijuela. Carlos disfrutaba pasar tiempo a solas con Fabián. Se divertían de otro modo. Mabel no era una tirana, pero era necesario llevar adelante reglas de convivencia. Uno de los dos tenía que ser el villano, en ese caso, ella parecía tener todos los números ganados. A pesar de las restricciones de su madre, Fabián los amaba por igual, poseía la capacidad de adaptarse a sus formas, aunque indudablemente, la pasaba mejor con su padre. Pa, dijo tímidamente Fabián con la mirada clavada en el helado que recién le acaba de servir Carlos. ¿Qué pasa, chiquito? Ya sé que mañana es el día para contarme una historia. Realmente quiero escucharla de una vez por todas. Fabián hizo una pausa y al levantar la mirada dijo, ¿no me podés adelantar un poquito? Qué impaciente. Dale. Un poquito nada más. Carlos le pasó su mano por el pelo,
intentando pensar en una respuesta que lograse satisfacer a su hijo. Si le leía parte del relato que había escrito con Mabel y ésta se enteraba, lo mataría. De eso no había ninguna duda. Tampoco quería hacerlo porque era una actuación de los dos. Eran un equipo. Sin embargo, también era la oportunidad de contarle una historia un poco más fuerte. Mabel no estaba, no era necesario que le contara la que tenían planeada narrar el 24. Podría recurrir a otra. Vamos a hacer otra cosa, contestó Carlos después de tanto meditarlo. ¿Qué? Fabián intuía una respuesta positiva por parte de su padre. No puedo contarte la que escribimos con mamá porque la hicimos en grupo. Así que esa la descartamos, pero... Carlos hizo una pausa poniéndole suspenso a su veredicto. ¿Pero qué? Indagó Fabián con una sonrisa en su rostro. Si te lavas los dientes y me das 10 minutos para pensar otra historia, te puedo contar algo muy terrorífico en la cama. ¿Te parece? Acepto. Gritó el pequeño. Perfecto, pero esto tiene que ser nuestro secreto, ¿entendiste? Fabián pasó sus pequeños dedos sobre su boca, haciendo alusión a que se mantendría callado. Ambos lograban así su cometido, Fabián obtenía no una, sino 2 historias para Navidad, y Carlos podría aplicar un tono más fuerte a su narración. Ahora debía pensar qué le contaría. Tenía 10 minutos para armar una verdadera historia de terror infantil. Esto pasó en el pueblito donde nació mi abuela Dominga. Carlos mentía parcialmente, su abuela nació en el interior de Argentina, pero jamás le contó ninguna historia. Creyó que al narrarlo como hecho verídico, aumentaría la tensión, una zona repleta de espíritus a los que les encantaba mirar a los niños cuando dormían plácidamente. Pasaban horas observándolos, los envidiaban, querían poseerlos para volver al mundo de los vivos. Estas entidades no eran tontas, sabían que los infantes tienen una percepción más desarrollada que los adultos, sin embargo, muchos se aferraban a sus sueños de permanecer en este mundo, por eso vagaban de casa en casa buscando a quien les serviría como recipiente. Fabián escuchaba con la boca abierta el relato de su padre. Jamás había oído una historia tan espeluznante, y todo ocurrió de verdad. El niño creía las palabras de su padre. Las noches de lluvia, continuó, eran el momento ideal para moverse de un sitio a otro. ¿Sabes por qué? Fabián negó con la cabeza sin emitir ni un sonido. Porque a los pequeños les asustan los truenos, y, en el campo, las tormentas se dan de una forma brutal. Pueden volar una casa entera. Los espíritus se alimentan del miedo. Los vuelve más fuertes. Y esa fortaleza les permite adueñarse con suma facilidad de los cuerpos de los niños. Todo gracias al miedo. ¿Qué es lo que hacen cuando los miran? Consultó Fabián, aun sin saber si verdaderamente deseaba oír la respuesta. Nada, como que no hacen nada. Solo los observan sin emitir ningún sonido. Pero papá, eso no da miedo, dijo Fabián desilusionado. No. Carlos puso cara de asombro seguido de una sonrisa. ¿Estás seguro? Muy seguro. ¿Qué harías si bajo una lluvia torrencial donde nada se puede ver, excepto por aquello que ilumina los relámpagos, se te aparece una figura dentro tu cuarto y se queda inmóvil observándote? No podrías diferenciar sus facciones y posiblemente oigas su respiración. Respiran. Susurran. Carlos también susurró, logrando poner en clima su narración. Su voz es tan bajita que parece el viento cuando penetra por debajo de la ventana. ¿No te daría miedo? Fabián tragó saliva y asintió con la cabeza. Cuando tu miedo asciende, le das permiso a que capture tu alma y se apodere de tu carne. Por las noches, donde es imposible gritar porque, como te dije, solo los niños poseen una mirada diferente de la realidad, es cuando vienen estos espectros a cazar. Los pelitos del cuello de Fabián se erizaron. No era estúpido, sabía que era una simple historia, sin embargo, imaginarse en una situación de esa índole le generaba terror. No pueden hacer nada para protegerse de ellos. Solo quedarse quietos y tratar de evadir el miedo. Es su alimento. La abuela me contaba que se tapaba con sus sábanas durante horas y, a pesar de no emitir ningún sonido, no se iban. Son persistentes. Vienen para apoderarse de la carne. Pa, ¿qué pasa cuando entran a tu cuerpo? Nada. Fin. Fin. El niño no comprendía las palabras de su padre. Se termina la vida.
Tu cuerpo ahora le pertenece a la maldad y esa nueva cara llega a este mundo para hacer todas las atrocidades habidas y por haber. Porque, al fin y al cabo, nadie sospecharía de un niño. Fabián tenía la boca abierta. Le daba miedo irse a dormir, pero no quería decírselo a su padre. Él quería vencer al temor, comportarse de forma valiente. ¿Te gustó?, preguntó Carlos. No tiene fin, ya que es un rejunte de sucesos y situaciones que me contó la abuela Dominga, volvía a mentirle al niño. Durante años, ella permaneció despierta mirando los rincones de su cuarto. De grande, dormía con la luz encendida. El miedo nunca la abandonó. Sí, me gustó mucho. Qué bueno, exclamó Carlos. Acórdate que es nuestro secreto. No le digas nada a mamá, está bien. Te lo prometo, pa. Carlos le dio un beso en la frente, lo quería mucho y disfrutaba de estos momentos con él. Ambos disfrutaban del cariño que se daban. Espera, escuchó Carlos cuando estaba por cerrar la puerta del cuarto. ¿Qué pasa, Fabi? ¿Puedo dormir con la luz encendida? ¿Tenés miedo?, preguntó Carlos con una sonrisa socarrona. Un poco. Puedo. Está bien, pero solo por esta noche, ¿me oíste? Fabiana sintió con una sonrisa en su rostro. Que duermas bien. Vos también, papá. El 24 de diciembre amaneció con el cielo cubierto de nubes. En el firmamento solo se divisaba la oscuridad, invitando a una enorme tormenta a que cayese sobre Buenos Aires. En las calles se olfateaba la felicidad de los niños, que ya palpitaban de alegría por los regalos que recibirían por la noche. Mabel y Carlos decidieron no ir a pasar la Nochebuena con el resto de sus familiares para no volver tan tarde. Lo harían al otro día para almorzar. La jornada pasó sin ningún percance. Fabián cumplió y no contó nada a su madre sobre el relato que le obsequió en secreto su padre. Pero también lo hacía para no revelar su miedo. Pasó parte de la noche mirando hacia los rincones de su habitación. Solo fue un cuento, repetía una y otra vez en su pequeña cabecita. Sin embargo, su abuela lo había padecido. No podía tomárselo tan a la ligera ya que no quería que tomase en su cuerpo. Fabián estaba cansado. Hacía casi 24 horas que no dormía. Era demasiado para un niño de 10 años. Deseaba dormir pero, a su vez, quería escapar a lo que había en el cuarto. Si es que en realidad moraba algo. Solo fue un cuento, volvía a repetirse en sus pensamientos. Falta una hora para las 12 y se viene el relato, dijo Mabel con una sonrisa en su rostro. ¿Estás contento, Fabi? Sí, contestó el niño sin emoción. ¿Qué pasa?, preguntó su madre. Estoy cansando. Ayer no dormí bien. Carlos miró a su hijo y comprendió que pasó la noche en vela por miedo. Fue un estúpido, pensó que estaba preparado para una narración de ese estilo. De hecho, para un adulto como él, era una historia suave, pero en la cabeza de un infante, todo se magnifica. Un trueno hizo retumbar las ventanas del comedor, haciendo que Mabel pegase y un alarido. Fabián observó hacia la calle la tormenta que se avecinaba. Menos mal que nos fuimos, exclamó Mabel. ¿Sabes lo que sería manejar a la vuelta con la tormenta que se viene? Sí, tuvimos suerte, afirmó Carlos. Luego de cenar, se sentaron en los sillones del salón a tomar un café y cortar un pan dulce. Pusieron la televisión de fondo, pero solo ponían repeticiones de programas que se emitieron durante el año. Carlos salió al patio a fumar un cigarrillo y meditó sobre si fue correcto contarle ese cuento a Fabián. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el fuerte diluvio. Parece que se viene el mundo abajo con esta lluvia, exclamó cerrando la puerta detrás suyo. Ich, chistó Mabel con el dedo en su boca. Carlos, sin comprender por qué lo hacía callar, se acercó al salón sin emitir sonido. Se quedó dormido, dijo casi susurrando Mabel. Para que se pierda la narración del relato, debería estar cansado en serio. Bueno, tal vez mañana podamos contárselo, contestó Carlos susurrando de la misma forma. Vamos a llevarlo a la cama. Carlos tomó a Fabián entre sus brazos y lo llevó hasta su cuarto. ¿Qué te parece si le dejamos el regalo en la habitación?, sugirió Mabel. Así cuando se despierta se emociona. ¿Estás segura? ¿Por qué no esperamos hasta mañana? Carlos dejó el regalo en el cuarto,
apagó la luz y, antes de cerrar la puerta, echó una mirada al interior del ambiente. Soy un estúpido, hasta yo me creí el cuento, dijo para sus adentros antes de cerrar la puerta. Un trueno hizo retumbar las ventanas del cuarto, provocando que Fabián abandonara su plácido sueño. Se despertó exaltado, agitado y con el corazón acelerado. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado hasta ahí? El escándalo sonoro que repartía la tormenta hizo que se asustara más de lo habitual. Sus ojos se asomaban por debajo de las sábanas. En la habitación veía sombras que le generaban más terror que el temporal. Había una silueta en su silla. Estática. Oía su respiración. Y no solo eso, cuando los relámpagos iluminaban el ambiente, podía ver parte de sus facciones. Pensó que estaba soñando, pero con el correr de los minutos, se percató de que no era así. No puede ser, debe ser el espíritu, pensó asustado. Sentía su mirada encima suyo, como si desprendiera una energía maligna de la cual no podía escapar. Si gritaba, lo atacaría. Permanecía preso del miedo. Estaba a su merced. Sujetó fuertemente con ambas manos un extremo de sus sábanas y se tapó por completo, creía que de esa forma podía protegerse de todo mal, como lo había hecho su abuela Dominga. Si dejo mi cuerpo inmóvil, eso no se dará cuenta que estoy escondido, reflexionó. Esperó, pero, a pesar de sus esfuerzos, la silueta persistió. No se marchaba. El piso de madera crujió y el terror del pequeño se acrecentó. Era chico, pero comprendía que se estaba acercando. Un tenue sollozo invadió el ambiente. Tapó su boca. Había sido un idiota al revelar su ubicación. Eran sus últimos segundos. El miedo lo paralizó. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué no se va? Gritaba en su mente el asustado niño. Debía ser fuerte y no llorar. Mostrarle debilidad sería peor. Otro crujido. Hasta el momento, había escuchado 3 pasos. Prácticamente estaba encima de él. Un trueno hizo retumbar otra vez el ambiente. El viento parecía susurrar palabras por debajo de la ventana, como si fuera un silbido. Escuchó un golpe seco contra el piso. Y eso fue lo último que oyó. Mabel entró al cuarto. Sintió frío y le pareció extraño para esa época del año. Escuchaba un sonido particular que le llamó la atención. Observó que la ventana se encontraba abierta y por ahí entraba la correntada de aire. En el suelo se encontraba el regalo que le había comprado Carlos. Lo había dejado sobre la silla. Cerró la ventana. Se acercó hasta la cama para darle un beso de buenas noches a Fabián. Notó un olor particular. Era pis. Inmediatamente destapó al pequeño para descubrir que no respiraba.